Bueno, buenas tardes a todos. Ya vamos a iniciar dentro de poco. A ver. No, así está bien. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro otra capacitación online, ¿verdad? Gracias por asistir. El día de hoy tenemos 105 conectados desde un inicio. Les saluda el ingeniero José Fajardo y es un placer para mí estar el día de hoy, pues dándoles la introducción a nuestra capacitación online en Fundamentos de Diseño de Mezcla. Me gustaría que en los mensajes nos puedan corroborar si nos escuchan bien o si escuchan bajito o si escuchan alto. Vamos a ver qué dicen los mensajes. ¿Nos escuchan bien? ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Como saben, todas nuestras seminarios, nuestras capacitaciones online, siempre nos encomendamos al Señor, para el cual de entre donde están, pues inclinemos nuestro rostro y dirijámonos las palabras a nuestro amantísimo Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por el hermoso día que nos acabas de dar, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos decir que hemos llegado con salud, Señor. Te pedimos por todas las personas que están aquí en este lugar, Señor, conectados. Te pido porque siempre haya trabajo, Señor, siempre haya ese proveedor, Señor, del pan de cada día en sus casas, Señor. Te pedimos también por las personas que se están conectando, Señor, y de igual forma los que estamos viajando de regreso para nuestras casas, guárdalos, Señor. Ponemos desde ya en tus manos este evento, Señor, que sea de mucho provecho, tanto para nosotros como para nuestros clientes, Señor, y que hoy sea un día exitoso, Señor, y que lo terminemos de la mejor manera. Para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a tener la participación del ingeniero Oscar Medina, ¿verdad? Que él nos va a estar apoyando, impartiendo la capacitación en un tema bien interesante que es fundamentos de diseño de mezcla, ¿verdad? En base al ACI. Es muy importante nosotros buscar, cuando vemos ese tipo de capacitación, a mí se me viene algo a la mente y es una palabra, optimización, ¿verdad? Tratamos de optimizar. Es cierto, hay maneras de hacer un concreto 4000 con X cantidad de bolsa, ¿verdad? Pero al final ese no es el objetivo. El objetivo es hacer un concreto que cumpla, ¿verdad? Muy importante que cumpla, pero también que sea lo óptimo. Hoy lo vamos a ver. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar la oportunidad a la licenciada Katy García, que es la coordinadora de mercado WCS, que nos va a decir cómo va a estar la dinámica para que posteriormente pues iniciemos con la capacitación. Listo, antes de comenzar, dentro del chat va a haber un link de asistencia para que se puedan anotar todos los que están dentro de la capacitación y así puedan recibir su certificado de participación y el link de la grabación de la capacitación por si quieren dar algún repaso. Por favor, anotarse solamente una vez, ¿verdad? Escribir su nombre correcto, escribir su número correcto, verifique que no falte ningún número dentro de la serie, ¿verdad? Y que todo esté completo. Al final de la capacitación se va a sortear lo que es un bono de descuento. El micrófono está deshabilitado para todos. Cada uno que quiera participar, comentar o consultar pueden hacerlo mediante chat o levantar la mano. Eh,
El certificado digital y el link de la capacitación, ¿verdad? De la grabación, se va a estar enviando a su número de WhatsApp dentro de 5 días aproximadamente, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta está el chat, pueden levantar la mano, al final va a haber un cajetín de preguntas y respuestas y se hará lo del sorteo de participación. El link se va a estar mandando dentro del chat para que puedan confirmar su asistencia. Gracias. Bueno, gracias, Lick. Bueno, estas son las indicaciones. Recuerden, muy importante su participación. Si tienen consulta, dudas, colóquenla en la cajetilla de mensajes. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Oscar Medina, que hoy nos va a dar la capacitación en fundamentos de diseño de mezcla. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta charla que realmente es la primera parte de una serie de tres, donde la última parte va a ser impartida como un taller donde vamos a desarrollar de forma práctica un ensayito de un diseño de mezcla. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos del diseño de mezcla de acuerdo al método de la ACI 211. Como objetivo de la charla, tenemos explicar los principios técnicos del diseño de mezclas de concreto según la norma ACI 211 y los parámetros que controlan de forma general el comportamiento del concreto. Comenzamos definiendo qué es un diseño de mezcla. Como definición, podríamos decir que es el proceso un diseño de mezcla es el proceso para determinar las proporciones en las que los materiales base o materias primas estarán presentes en una mezcla de concreto. Las materias primas, denominadas como el cemento, agua, arena, grava y, muy recientemente, eh, de una manera más normalizada, la presencia de los aditivos en la mezcla. Perdón. ¿Cuál es el objetivo principal de un diseño de mezcla? Es cumplir simultáneamente con los requisitos solicitados del concreto. Ya lo mencionaba, ya nos hacía un pequeño adelanto el ingeniero Fajardo en relación a el objetivo principal del diseño de mezcla es optimizar. Básicamente podríamos resumirlo en esa palabra. Importante cuando decimos cumplir simultáneamente, porque podemos cumplir tres de las cuatro principales propiedades que requiere un concreto. Pero si dejamos de cumplir una de esas propiedades, pues vamos a tender a fallar de una forma u otra. Entonces vamos a detallar cuáles son esas propiedades en la filosofía del método. Para empezar, el método no es una fórmula matemática simple, es más un diagrama de flujo donde vamos tomando decisiones a medida vamos avanzando. Se va determinando el camino en base a las propiedades de las materias primas. No es como si tengamos que hacer ciertos cálculos. Básicamente son como caminos diferentes dependiendo de la propiedad a la que estemos analizando en ese momento. Tiene un sentido eh, de forma lógica que más adelante vamos a ver de forma general y en la siguiente charla lo vamos a ver más ampliamente, el diagrama de flujo completo. Está basado en décadas de experimentación. Básicamente este método fue desarrollado a principios del siglo pasado. Empezaron con las premisas acerca de determinar el comportamiento del concreto, algo que inicialmente es como idea, como hipótesis, vamos a decir, es muy difícil. El concreto es por naturaleza impredecible, porque dentro de los materiales
particularmente de los agregados, no podemos garantizar al 100% de que todos tengan la misma composición química, no podemos garantizar que todos tengan la misma forma, ni una granulometría perfecta en todos una bachada, vamos a decir. Los 4 pilares de las mezclas de concreto: resistencia, trabajabilidad, durabilidad y economía. Esos básicamente son los cuatro fundamentos que tenemos que estar balanceando constantemente. Y ya vamos a ver cómo. El primero es la resistencia. Es el valor que por lo general se da en los proyectos como un requisito. Indica la carga máxima que una estructura puede soportar por unidad de área. Se mide en kilogramos por metro cuadrado o más normalizado en nuestro medio, en pies por pulgada cuadrada o PSI. Este parámetro buscamos que el concreto cumpla con una capacidad portante igual o mayor a la para la cual fue diseñado. De manera estructural podemos diseñar un edificio, vamos a analizarlo así. Pero si el concreto no cumple con el parámetro de resistencia que el diseñador estructural asumió durante la fase de diseño, el diseño va a fallar. Entonces, aquí es donde entra la parte de la importancia de los diseños de mezcla. Otro apartado importante, para este método tenemos 2 resistencias: la resistencia solicitada y la resistencia requerida, que no es lo mismo. La resistencia solicitada básicamente es lo que dicen los planos o lo que solicita el ingeniero estructural o la obra. Y la resistencia requerida es la resistencia solicitada aumentada por un factor de seguridad. Este factor de seguridad va a depender directamente de la experiencia que tenga la planta dosificadora o el ingeniero que esté produciendo el concreto. Como referencia, cuando no hay experiencia previa, este factor anda alrededor entre un 24 y un 40%. Es un valor muy elevado. Entonces, aquí viene la importancia de la experimentación. Este valor está regido básicamente está regido por el material cemento. El cemento, la cantidad de cemento presente en el diseño de mezcla es el que nos va a dar el parámetro de resistencia. Porque imaginémonos un concreto, solo agua, arena y grava. No tenemos resistencia. Entonces, aquí es donde entra ese material y aporta esta cualidad tan importante. La trabajabilidad. Es la medida que indica la facilidad de mezclado, transportación, colocación, compactación y acabado de la mezcla. Nos indica la facilidad de la colocación de la mezcla y el trabajo requerido para dar el acabado a la estructura o elemento que se está fundiendo. Una trabajabilidad o revenimiento bajo va a indicar que se va a requerir de método de compactación mecánica, ya dígase como vibrado, etcétera, etcétera. Puede ser también compactación a través de aplanador. Asimismo, esta cualidad dependerá del método de colocación del concreto. Si va a ser a través de bomba, si va a ser descargado directamente a través de un canal. Asimismo, también se tienen que tener otras consideraciones si va a ser transportado de un nivel inferior a otro y qué tanto es la diferencia de altura entre ambos niveles. Este factor está, mejor dicho, estaba determinado por la cantidad de agua presente en la mezcla. Hoy en día, este factor también puede modificarse a través de la inclusión de aditivos.
Durabilidad. Buscamos estructuras que resistan el paso del tiempo y las condiciones para las cuales van a ser construidas. Los factores que más afectan a las estructuras son el clima, químicos, humedad y secado, congelamiento de hielo y abrasión. El clima, pues toda estructura que esté a la intemperie va a estar sometida a acciones climáticas. Dígase vientos fuertes, lluvia, el sol abrasador de San Pedro, etcétera, etcétera. Como químicos tenemos lugares donde se almacenen compuestos químicos que puedan o no puedan ser nocivos para el concreto. La humedad y secado, pues, también podrían aplicar a esas estructuras que están a la intemperie o tanques o la cortina de alguna represa. Los ciclos de congelamiento y deshielo no son tan comunes aquí en Honduras, sin embargo, podrían aplicarse en puertos fríos, donde son temperaturas extremadamente bajas. Y la abrasión, no necesariamente estamos hablando de un proceso de abrasión agresivo, sino más bien constante. El paso de vehículos, por ejemplo, sobre el pavimento de concreto. Prácticamente el pavimento de concreto, dependiendo de dónde esté ubicado, puede cumplir con todos esos parámetros de resistencia. Por ejemplo, si estuviera en una zona septentrional sometida a ciclos de congelamiento y deshielo. El factor económico, aquí es donde entra la parte de optimización. Podemos cumplir, como mencionaba el ingeniero al inicio, con los tres factores anteriores utilizando una cantidad de cemento elevada. Sin embargo, y creo que todos los presentes estaremos de acuerdo, que si yo tengo una mezcla con X resistencia que puedo cumplir con 10 bolsas, pero esa misma mezcla la puedo cumplir con 8 bolsas, todo el mundo va a elegir la de 8 bolsas. Este gráfico que vemos básicamente es el comportamiento del precio del cemento en Honduras. Es una línea brutalmente inclinada, por lo tanto tenemos que controlar ese precio. Es la materia prima más costosa presente en el diseño de mezcla. Bueno, de hecho, ahorita, Oscar, tenemos algunas consultas, por ahí dudas. Y importante, ¿verdad? Aclarar, equipo, como decía el niño Roberto Soto, gracias por su comentario. PSI es libra por pulgada cuadrada. Ahí había un errorcito de dedo, solo es para que quedemos claros. Entonces, fíjense que gracias por su participación. Bueno, hay varios cheques ahí el niño Roberto Soto. Nos dice el niño Marlon Matute, en la durabilidad, bueno, ¿por qué el tema del mar con el tiempo del cemento se pone poroso? No sé qué opina el niño Oscar acerca de eso. Gracias, Marlon, por su pregunta. Eso es debido a la acción de la sal. La sal reacciona con la cal que está presente en la partícula del cemento. Entonces, eso ocasiona que se vaya deteriorando la mezcla. Difícilmente se va a poder controlar esa reacción, por lo que se tiene que incurrir a otros métodos, digamos, un elevado contenido de cemento para sellar lo más posible los poros. Ok, mire, tenemos otra pregunta bien interesante. Denos un segundito, ahorita vamos a leerla. Vamos a ver, vamos a ver. Nos dice Roger Rodríguez, ¿qué tipo de concreto sería más factible en áreas de cuartos fríos a temperatura de 6 a 12 grados? Allí no es tanto el tipo de concreto, sino allí entra en juego un aditivo, el aditivo incorporador de aire.
el aire en las mezclas ayuda a que las partículas de cemento, de concreto, perdón, tengan cierto espacio y que permitan esos ciclos de hielo y de hielo. Eso ayuda a la durabilidad del concreto en general, porque lo que provoca el hielo y el hielo es que un proceso de expansión y contracción interna, lo que a la larga provoca grietas y en general un fallo del concreto que esté presente en ese cuarto frío. Excelente. Y ahorita la ingeniera o Arqui, vamos a ver, Carla Lanza menciona, ¿qué tipo de concreto sería ideal para una planta de tratamiento de aguas residuales? Para aguas residuales sí podría ser un concreto que tenga resistencia a, tendría que ser sí con incorporación de aditivos que tengan que otorguen resistencia a reacciones alcalinas del concreto. Ayuda también la incorporación de un aditivo impermeabilizante integral para evitar que ingrese el agua. Recomendaría una combinación de ambos. No son aditivos que se contradigan entre sí, más bien se complementan. Bueno, tenemos bastantes preguntas, pero ahorita vamos a continuar y a medida que vayamos avanzando, pues las seguimos leyendo. Gracias a todos por su participación. Bien. Continuamos ahora con lo que sería la segunda parte de la presentación, la relación agua-cemento como pilar del éxito del diseño de mezcla. Si podemos decir qué número va a determinar si un diseño de mezcla va a tener éxito o no, sería la relación agua-cemento. Un número elevado de... Ya habíamos mencionado que el agua controlaba la parte de la trabajabilidad. Sin embargo, si agregamos demasiada agua, alteramos la resistencia y la durabilidad, porque provocamos que se haya cierto tipo de segregación entre los agregados, por lo tanto se van a provocar poros y ahí se ve afectada la integridad del concreto. Por lo tanto, tenemos que mantener una relación agua-cemento dentro de un margen de seguridad que nos da el método. El método, tal como vemos en el gráfico que tenemos a la par, la línea punteada indica la resistencia eh, solicitada. La resistencia solicitada, como podemos ver, es aproximadamente de 25 newton por milímetro cuadrado, lo que equivale más o menos a 3.500 PSI. ¿Qué nos dice el método? Bueno, hay que aplicar un factor de seguridad y aplicando ese factor de seguridad nos queda en 30, que es la línea roja sólida, en 30 newton por milímetro cuadrado, que equivale a 4.300 PSI. Estamos hablando de 800 PSI como factor de seguridad. Siguiendo el gráfico, la primera línea punteada nos daba una relación agua-cemento de 52 aproximadamente, creo que. Sí, de 52, de punto 52. Sin embargo, el método de la ACI recomienda, con los 30 newton por milímetro cuadrado, utilizar una relación agua-cemento de punto 45. ¿Qué nos indica esto? Que esa es la relación óptima. Sin embargo, tenemos un margen de 0.07 para poder agregar un poco más de agua en caso de necesitarla y aún así no caer dentro de una zona delicada de falla. Porque si pasamos la relación agua-cemento del punto 52, esa mezcla nunca nos va a dar. Entonces, como premisa o como prácticamente como una regla de tres, a mayor agua-cemento, relación agua-cemento, tenemos mayor trabajabilidad, pero tenemos menor durabilidad y menor resistencia. Entonces, este es el factor
donde nosotros tenemos que optimizar. Si en una mezcla de concreto nosotros logramos obtener una relación agua-cemento baja, podemos optimizar bajando un poco la cantidad de cemento. Y así vamos con ese juego hasta llegar a un número óptimo que permita tener cierta utilidad. Aquí vemos un ejemplo de diversas relaciones agua-cemento. El primero es un cemento de consistencia seca. Básicamente, es un concreto que se tiene que compactar de forma mecánica mediante un vibrado especial para su colocación y formaleteado. Un concreto normal es el que vemos prácticamente todos los días, los que trabajamos en el medio. Tenemos en la imagen número 3 un ejemplo de mezcla con segregación. Esto pasa generalmente cuando la relación agua-cemento o es muy alta o es muy baja, que no permite el correcto mezclado entre los agregados y la pasta de cemento. Y tenemos también en la imagen número 4 un concreto autonivelante, que es un concreto que, como su nombre dice, no ocupa un método de colocado mecánico adicional porque se va distribuyendo automáticamente. Entonces, ¿qué papel tienen las materias primas en el concreto? Pues ya lo mencionamos, el cemento genera la pasta y la resistencia. Es el que nos va a permitir cumplir el parámetro de resistencia. El agua hidrata, activa el cemento y genera la trabajabilidad. Dependiendo del contenido de agua, pues también vamos a tener una medida de trabajabilidad. El agregado grueso representa la mayor parte del volumen y es el esqueleto del concreto. Básicamente también tiene su aporte en la resistencia. El agregado fino se encarga de llenar los vacíos y controla la cohesión y el acabado final. Sin el agregado fino, pues tendríamos este ejemplo de segregación cuando hay poco agregado fino. No se llenan muy bien los vacíos. Y mediante la inclusión del aditivo, aditivos químicos, se modifican las propiedades de la mezcla sin alterar la relación agua-cemento. ¿Qué buscamos con los aditivos? Pues buscamos impermeabilizar, buscamos mejorar la resistencia ante acciones químicas, buscamos mejorar la trabajabilidad, buscamos mejorar el tiempo de fraguado, modificándolo para aumentarlo o disminuirlo dependiendo de las necesidades del proyecto. Entonces, ¿cuál sería la secuencia básica del procedimiento? Esto es de forma general. Se define la resistencia requerida. Recordemos que cuando decimos resistencia requerida sería, si nos piden un 4000, tenemos que aplicarle el factor de seguridad que nos indica la norma. Y sobre ese factor vamos a diseñar. Como segundo punto, se define el agregado grueso a utilizar. ¿Qué propiedades importantes ocupamos? El tamaño máximo nominal y la granulometría del mismo. También es importante definir si este agregado será obtenido de una planta trituradora o directamente del río, porque el agregado triturado va a tener un comportamiento diferente al agregado que viene del río, que tiene caras más redondeadas. Una vez tenemos la resistencia y el agregado grueso, vamos a definir la trabajabilidad. La trabajabilidad pues viene directamente de las necesidades de la estructura o también de la experiencia del ingeniero de campo. Él define cuánto desea él de trabajabilidad, si es para un muro, si es para una columna, si es para una solera, si es para una losa.
hay diferentes trabajabilidades para cada una de esas estructuras. Como cuarto punto se determina la cantidad de agua necesaria para la mezcla. Esta cantidad pues ya empezamos a determinar las proporciones de los materiales. ¿Cómo determinamos la cantidad de agua según el método? Pues basándonos en el tamaño máximo nominal del agregado y la trabajabilidad. En la siguiente charla vamos a ver cómo se relacionan estos dos. Como quinto punto, determinamos la relación agua-cemento. Esta viene determinada mediante una tabla o también mediante el gráfico que miramos anteriormente a partir de la resistencia requerida. Determinando esta relación agua-cemento, pasamos al punto 6, que ya es el cálculo de la proporción del cemento, que viene únicamente de dividir la cantidad de agua o el peso del agua necesario que sacamos en el paso número 4 entre la relación agua-cemento que resultó del punto número 5. Y como punto número 7 entra el cálculo de la cantidad de agregados que vendrá determinado a partir de las propiedades físicas de cada uno. El módulo de finura del agregado fino, la granulometría de los agregados, la forma de los agregados, etcétera, etcétera. También vamos a ver cómo van variando los pesos de los agregados dependiendo de esas propiedades. ¿Qué limitaciones tiene el método? Pues no garantiza automáticamente un concreto óptimo. Y como punto número 2, se requiere realizar pruebas en el laboratorio. Estos dos puntos están directamente relacionados porque el método como tal me va a dar un diseño de mezcla preliminar. Ese diseño de mezcla debe ser ensayado para obtener resultados como primera prueba. Esa primera prueba nos va a dar el parámetro de si esa mezcla puede ser optimizada o si requiere una mayor cantidad, dependiendo de cómo hayamos nosotros aplicado el factor de seguridad. Otra limitación es que se alimenta de experiencias previas. Generalmente se tiene un factor de seguridad más ajustado entre más datos de muestra de mezclas de concreto, de ese concreto en particular que estemos diseñando, tengamos al alcance. Y eh, para ponerlo de forma práctica, este punto número 3 sería de la siguiente forma. Si yo tuviera un bolígrafo y dijera que dentro de ese bolígrafo hay eh, un cheque por dotación vitalicia de productos Semplus, y les digo, solo la pista está en Honduras. Ese sería buscar el resultado sin el método. Empezaríamos con un panorama muy amplio y tendríamos que ir recortando y recortando hasta llegar al resultado. Aplicando el método, la segunda pista está en San Pedro Sula. Ya recortamos el área de búsqueda. Y aplicando el método y también experiencia, podríamos decir una tercera pista que, por ejemplo, está en la colonia Jardines del Valle. Entonces, buscamos un objeto muy pequeño, que sería el diseño de mezcla óptimo, y pasamos de buscar en un área de 112.000 kilómetros a un área de apenas 1 kilómetro. Entonces, viéndolo de forma matemática, también podríamos decir que pasamos de decenas de pruebas, tal vez unas 25 o 30 pruebas para llegar al mismo resultado,
Y aplicando el método con un diseño de mezcla preliminar, necesitaríamos hacer máximo unas 5 pruebas. Esa es también una de las ventajas de aplicar este método. Vamos a contestar unas preguntas, Oscar, ahorita. Mira que aquí hay una interesante, mi ingeniero Heriberto Zelaya, él siempre comenta. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Dice ingeniero Heriberto Zelaya, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición. ¿Ustedes están apoyando actualmente con el servicio de laboratorio para diseños de mezcla y control de calidad del concreto? Sí, en efecto, nosotros apoyamos con el diseño de mezcla que usted nos solicite. Y también tenemos el servicio de, de control de calidad para dar seguimiento a los diseños de mezcla que nosotros le propongamos. Ok, vamos a ver. En el caso de una zona costera, Andrea Figueroa, o cerca del mar, ¿es necesario algún aditivo? Sí, ya lo mencionábamos. Cerca del mar va a tener alta presencia de sales. Las sales reaccionan con la cal y eso va deteriorando el concreto. Entonces, eh, la mezcla se debe diseñar con esa premisa de que va a estar expuesta a ese nivel de salinidad. Perfecto. Dice el ingeniero Alan Portillo. Gracias, ingeniero, por su comentario. Creo que este es más como comentario. Fíjese, Oscar. Cuando tenemos casos de pared de concreto armado bajo nivel freático alto, debemos manejar buena impermeabilización, claro, y utilizar water stop porque tenemos infiltraciones positivas y negativas. Claro, Correcto, es correcto. así es, ingeniero Alan. Nosotros tenemos un seminario de impermeabilizantes donde tratamos este tema, ¿verdad? Y muchas gracias por su comentario porque es completamente válido. Jorge Matamoros, gracias por su comentario, consulta. Es importante la prueba de revenimiento para asegurar una buena trabajabilidad y controlar mejor la relación agua-cemento. Ahí tira el comentario el ingeniero. Muchos colegas no la utilizan. Es muy importante esa observación porque es importante el control tanto al momento de la fabricación como al momento de colocar el concreto, porque vamos optimizando qué tanto tenemos que controlar en ambos escenarios la cantidad de agua que estamos aplicando a la mezcla. Si solo se controla al momento de salir de la planta eh, y al momento de llegar tenemos un remanimiento bajo, podemos pensar de que en realidad no estamos aplicando suficientemente agua al momento de la fabricación, por ejemplo, y se termine aplicando a la mezcla una cantidad un poco más elevada de agua, siendo la respuesta correcta utilizar un tipo de aditivo que le permita conservar el revenimiento y no utilizar una mayor cantidad de agua. Ok, esto también contestaría la consulta de Mario Moncada, ¿verdad? Que nos comentaba el ingeniero, que la mejor manera de controlar la trabajabilidad del concreto no debe de ser agregando agua, sino controlarla a través de los aditivos reductores. En este caso puede ser un tipo D, principalmente un tipo F, ¿verdad? Correcto, correcta observación. Ok, Olvin. Olvin nos comenta, al agregar hielo al concreto, ¿qué consideraciones se deben de hacer para no alterar la relación agua-cemento? Ok, esa es muy interesante la pregunta. Cuando usted incorpora hielo, está incorporando agua. El hielo es agua en estado sólido y con una temperatura más baja. Entonces, cuando usted, volvamos aquí atrás un poco, cuando definimos en el paso número 5 la cantidad de agua necesaria, estamos también diciendo voy a incorporar agua en estado líquido y en estado sólido en este peso. Si tengo un ejemplo, 80 kilogramos de agua en mi diseño y quiero incorporar hielo, usted puede decir que van a ser 60 kilogramos de agua en estado líquido, el agua normal, agua potable, y 20 kilogramos en forma de hielo. Así controlamos siempre la relación agua-cemento sin modificarla.
Muy buena pregunta. Excelente. Bueno, y comentario de iPhone Alan J. La trabajabilidad del concreto se relaciona, nuevamente tenemos personas, Oscar aquí, que también conocen bastante del tema, ¿verdad? Se relaciona con el agua y por consiguiente el revenimiento para mejorar la trabajabilidad se recurre al uso de aditivos. Totalmente Correcto, de acuerdo con correcto, ustedes. ¿Va? correcto. Para leer ese comentario. Carla Díaz, ¿qué recomienda para un diseño de paredes fundidas en sótanos? ¿Verdad? ¿Qué opina usted, Inés? Bueno, para paredes fundidas en sótano, pues ya sabemos de que van a estar en contacto con el terreno natural, que naturalmente, como valga la redundancia, naturalmente tiene humedad. Entonces se recomienda incorporar aditivos que impermeabilicen integralmente la mezcla y también la utilización de el impermeabilizante asfáltico. Perfecto. Y por último, para que sigamos con la ponencia, ¿verdad? Tenemos muchas consultas. Si no contestamos todas, equipo, vamos a tratar de contestarla a través de los asesores que estamos conectados para que nos apoyen. Y si no, pues pueden escribir al teléfono de telemercadeo que se los van a poner dentro de poco para que puedan hacer las consultas ahí. Samsung SM, para la fundición de una columna de 3 metros de altura, considerando que un vibrador no puede entrar bien, claro, ¿qué solución puedo tener para evitar cangrejeras? Esa es muy buena pregunta y bueno, tuve una experiencia en relación a eso. Lo que yo puedo recomendarle es hacer un tipo de ventana en la columna a menos de al menos a la mitad de de la altura, porque si cuando el concreto cae desde esa altura, las partículas de grava van chocando con el armado de hierro. Entonces ahí se va provocando una segregación mecánica y va a caer al fondo de la columna van a caer las partículas de arena y en medio de la columna va a quedar atrapada las gravas. Entonces, sí se recomienda no fundir más de 1,50 m de altura para evitar ese tipo de segregación. Tiene que ser, como decimos aquí en el medio, un boquete. Hace una fundición de dos partes, funde primero hasta esa altura, cierra el boquete, aplica el vibrador normal, el vibrador a esa altura, y después usted funde lo que resta de la columna siempre con su vibrado y ya sabe que va a tener 1,50 m de altura. Ok. Continuando, pues como última limitación del método fue desarrollado para concretos convencionales. Cuando decimos convencionales son los que pues, más se utilizan en el medio. O sea, aquí tal vez no lo veamos como una limitación, pero hay proyectos donde por las condiciones o por el tipo de proyecto se van a pedir concretos tipo Shotkit, por ejemplo, que es el que es concreto lanzado para, para muros estabilizados y este método no lo cubre porque es una mezcla bastante seca. Está de igual forma el concreto autocompactante y el concreto liviano, que es con utilización de otro tipo de agregados. Ok, tengo mi diseño de mezcla. ¿Puedo tirar todos los días ese mismo diseño? No, porque hay otras variables que van cambiando día con día. Los agregados particularmente tienen propiedades que cambian de manera diaria. En el caso de la humedad, el caso de la fuente. Cuando, en el caso de la humedad, pues está claro que el contenido de humedad del día lunes no va a ser el mismo el contenido de humedad del día martes. La fuente está por muy controlado que tengamos que sea del mismo lugar la fuente de los agregados, tenemos que de igual forma garantizar con los resultados de pruebas de granulometría que ese agregado sea
de las mismas propiedades físicas del agregado del día lunes, es decir, siguiendo el ejemplo del lunes a martes. Dosificación real, este es otro dato que se obtiene a través de lo que en el método se llama rendimiento. Muchas veces el concreto pues incorpora de manera natural el aire. El método también establece valores máximos para cada tipo de mezcla de concreto y cada tipo de agregado. Y están los ajustes en producción que pues ya son ajustes hechos directamente en las plantas productoras de concreto. En base a estos datos anteriores, asimismo se pueden hacer ajustes optimizando diariamente el contenido de cemento, el contenido de agua, incorporación de hielo, como comentaba. Cuando el clima está muy fuerte, pues se incorpora hielo. Cuando está fresco, como los días que tuvimos al inicio de año, pues podría irse sin hielo o con un contenido más bajo del mismo. Ese tipo de ajustes son los que se van viendo día con día y que dependen directamente del líder de producción de la planta. Como siguiente punto, tenemos factores que pueden incidir en el resultado de un diseño de mezcla. La fuente de los agregados. Pues aquí hablamos de si el agregado, ya hablábamos si es triturado o si es obtenido directamente del río, la granulometría, la forma de la partícula y especialmente en la arena, el cuidado de la presencia de finos, de arcilla o limos en, en el agregado, porque eso afecta también el comportamiento y la durabilidad del concreto. Como segundo punto, las condiciones de los agregados. Hablamos de condiciones de humedad, condiciones de absorción y materia orgánica que puede estar presente, que también afecta tanto de manera estructural como de manera estética. No sé si han visto también cómo esta materia orgánica suele, más bien como regla, flota y es lo que va a quedar visto. Entonces, sí se busca también una fuente de agregado que tenga un control de calidad riguroso. El tipo de cemento que utilicemos también va a influir en el resultado de un diseño de mezcla. Hay cementos que tienen fraguado rápido, hay cementos que tienen un tiempo de fraguado más lento y, por tanto, van a tener un diferente tiempo de desarrollo de resistencia. El punto número 4, que también es una verdad que conocemos, el fabricante del cemento. Podemos tener el mismo cemento, el cemento tipo 1 de X compañía no va a tener la misma resistencia del cemento tipo 1 de la otra compañía. Y los que han trabajado con uno y otro, pues ya tienen pues elegido qué tipo de cemento prefieren trabajar, cuál les ha dado mejores resultados y cuál definitivamente pues no pueden tener por esa incertidumbre de si ese lote de cemento pues, tener por un tema de falta de control de calidad. El tipo de aditivos utilizados y también la calidad de los mismos influye en el resultado del diseño de mezcla. Y como último punto, el ensayo. ¿A qué nos referimos aquí? Eh, un, un concreto, digamos, puede dar un falso negativo, vamos a decir, cuando el ensayo que se le hace a la mezcla no fue bien ejecutado por el laboratorista, digamos, no se realizó la toma de muestras en su debido tiempo, no se realizó la correcta compactación, no se realizó tal como en las 3 capas, como dice el procedimiento, etcétera, etcétera. Y otro de los factores que incide también
es el transporte de esas muestras. Si el transporte no fue realizado de forma segura, las muestras se dañan y pueden presentar unas prefisuras que van a dar resultados falsos negativos y puede provocar también un problema a la larga con el cliente. Entonces, como conclusión, tenemos que el método ACI 211 es un proceso, no una fórmula. No es como que yo voy a ingresar, quiero un concreto 4000 y automáticamente tengo todas las dosificaciones de los materiales base. Es un proceso definido como un diagrama de flujo, es bastante complejo, pero al mismo tiempo no es bastante amigable. Como segunda conclusión, la relación agua-cemento es lo más importante de la mezcla de concreto. Cuidando esta relación, tenemos el éxito o fracaso de una mezcla de concreto garantizada. No digo que una relación agua-cemento baja garantice el éxito de la mezcla, pero sí garantiza, y una relación agua-cemento alta garantiza el fracaso de la misma. Y como punto número 3, el método está basado en el comportamiento del concreto, no en tabla de datos. ¿Qué quiere decir? Que aquí volvemos con la parte de la experiencia. No es como que tengamos ahí a la mano tablas de datos de concreto 4000, sino que tiene que realizarse siempre pruebas al diseño de mezcla inicial para optimizar el mismo. ¿Y se puede obtener datos de mezclas que ya fueron previamente optimizadas? Sí, como punto de partida. Sin embargo, no, a menos de que tengamos la misma fuente de agregados para X y Y cliente, difícilmente vamos a obtener los mismos resultados utilizando un diseño de mezcla que hemos utilizado con otro cliente. Entonces, es importante ensayar el diseño de mezcla que nos regale el método. Dudas, consultas, valor de las Pasamos ahorita a las... preguntas. Por favor. Ok, nos dice Samsung A5768. Ok, ustedes ya han hecho pruebas de diferentes tipos de cemento, como cementos de Honduras, Ultracem, OnePaint. ¿Alguna experiencia al respecto? ¿Los recomiendan? Pues de forma general son, son cementos, los cementos son bien impredecibles cuando no tienen un sistema de calidad definido. En el caso de Ultracem, pues hemos tenido buenas experiencias. Con el OnePaint, pues tuvimos una buena, una mala. Entonces, ese es el tipo de comportamiento no podemos permitirnos tener en un proyecto eh, al momento de elegir la materia prima, porque estamos poniendo en riesgo los buenos resultados que podríamos tener eligiendo un buen cemento. Ok, Ian Vanegas, buenas tardes. Cuando el concreto se va a bombear para una tercera o cuarta planta, ¿qué aditivo se utiliza para que no pierda la resistencia o el diseño de mezcla? Muy buena pregunta. Bueno, ya para que no perder la resistencia, cuidamos la relación agua-cemento. Cuando se va a bombear, lo que se utiliza, lo que se busca es tener un revenimiento alto para que no haya problemas con la tubería y que el concreto pues no tenga problemas de resistencia. Y la única forma sería agregando mucha agua y mucho cemento o mediante la inclusión de aditivos plastificantes. Entonces, idealmente se tiene que dosificar mediante pruebas, eso sí,
un concreto de alto rendimiento con un bajo contenido de agua y mediante la inclusión de aditivos plastificantes. Excelente. Tenemos otra, Alan J, que ya es como la segunda pregunta. Gracias por tu participación. Alan consulta, ¿se podría hacer un diseño de concreto con una grava discontinua? Ahí sí me tienen que aclarar a qué se refiere con discontinuo. Hay que ver si se trata del tamaño de la grava, pues ahí nos puede aclarar un poco más, ingeniero Alan. Bueno, ingeniero Alan Portillo Salinas, esto es como un comentario, ¿verdad? Muy importante. Vamos a leer. Cuando tenemos que fabricar concreto artesanal en proyectos especiales, tenemos variables fuentes de extracción de agregados en zonas de represa para concreto de paredes, fundiciones masivas. Si utilizamos piedra de cantera por tener alta alcalinidad por acceso ilimitado, nos afecta también el diseño de mezcla, claro. Lo mismo el tema de la finura de las arenas y el agua, si se extrae por ríos, por temas químicos que predominan siempre aplicar pruebas de laboratorio. Muy correcto el comentario del ingeniero y es lo correcto. Cada vez que se hace un cambio de la fuente de agregados, de la fuente de agua, de la fuente de la arena, incluso un cambio de lotes de cemento o eh, lo que sea, cualquier materia prima que cambie, hay que hacer pruebas de laboratorio. Hay que hacer pruebas de laboratorio y verificar que el diseño de mezcla todavía sea válido u optimizarlo. Perfecto. Alan dice que se refiere a granulometría discontinua. Ah, ok, con granulometría discontinua, lo ideal es primero evaluar la granulometría, qué tan discontinua está, porque también la normativa de la SEI se alimenta de los ensayos ASTM de granulometría y los ensayos ASTM tienen límite mínimo y límite máximo de la curva granulométrica. Si la discontinuidad queda fuera de esos límites, hay que hacer ajustes mediante la inclusión de otro tipo de grava. Por ejemplo, si su discontinuidad es de una grava de 3/4 y por X o Y razón no tiene mucho contenido de grava de 3/8, tendría que incorporar como en una proporción grava de 3/8. Entonces ahí se obtiene, usted vuelve a la curva de densidad óptima del agregado. Ok, Olvin Ponce, comentario, aclara. Gracias, señor Olvin, por su comentario. La incorporación de aditivos a la mezcla tiene afectaciones en cambios de clima, más en zonas cálidas. Hay que tener en cuenta este efecto. Sí, claro que sí. Los aditivos, pues, también trabajan de acuerdo al clima. Bueno, el concreto en general tiene un comportamiento de acuerdo al clima. Por ejemplo, cuando el clima está fresco, puede tener un tiempo de retardo de fraguado natural, vamos a decir. La inclusión del hielo dentro del concreto también provoca cierto retardo en el fraguado en relación a tener un clima como lo hemos tenido estos últimos días aquí en San Pedro durante el día, que han sido temperaturas bastante altas. Y el fraguado, pues hay que buscar controlarlo para tener un tiempo de transporte de planta a proyecto. Muy correcto, se tiene que tener en cuenta esa observación. El estado de clima afecta bastante también la inclusión de aditivos y la inclusión de materia que pueda ayudarnos a controlarlo como el hielo. Excelente. Recordándoles a todos que ya vamos a hacer el sorteo, así que anótense, ¿verdad? Si no están ingresados en el formulario que mandamos, pues no van a poder participar, así que anótense para que puedan participar. Ya estamos próximos a hacer el sorteo. Ok, Hessler Pérez, gracias por su pregunta. ¿A qué edad recomienda ingeniero realizarse las pruebas de resistencia al concreto para verificar el cumplimiento de resistencia del diseño? Bueno, buena pregunta. Realmente sí se tienen que hacer pruebas periódicas, idealmente a 7, 14 y 28 días.
Sin embargo, si usted quiere tener una noción, si su concreto va por un buen desarrollo, puede hacer pruebas a 3 días y a 7 días. Hay una curva de comportamiento del concreto y si su concreto está por encima de esa curva, con un factor considerable también, podemos decir que su concreto pues, que va a cumplir. Sin embargo, si su concreto anda muy cerca de la curva o abajo de la misma, sí sería importante esperar el resultado a 28 días. Perfecto. Ok, vamos a ver a Catherine Ramírez que nos está mandando su consulta. Catherine comenta, si se realiza concreto en planta, pero hay que trasladarlo, ¿verdad? A un proyecto en una zona difícil de acceso y hay que llevarlo hasta el punto de ubicación del elemento, puede ser un muro de concreto reforzado, por medio de tubería, 60 metros lineales con pendiente. Es necesario colocar aditivos retardantes para retardar el fraguado del concreto hasta llegar a la zona y si al agregar este tipo de aditivos afectan las pruebas de calidad como resistencia del concreto mediante los cilindros. Buena pregunta, ingeniera. Todo depende de la dosificación. Y en el caso de la resistencia, pues ya vimos de que realmente los aditivos buscan no modificar la relación agua-cemento. Entonces, realmente la inclusión de los aditivos van a modificar otros aspectos. Dígase, como el tiempo de fraguado, por ejemplo. Si nos ponemos una dosificación muy elevada, podríamos obtener un concreto con un tiempo de fraguado muy elevado y que va a permanecer en estado plástico por más tiempo. Eh, no afectaría el resultado de la resistencia. Sin embargo, lo ideal es tener un tiempo de fraguado moderado y que le permita llegar hasta el sitio del proyecto, hacer la descarga y que no quede en la tubería, porque también es otro tiempo importante, pero que no tenga un tiempo de fraguado tan elevado que permanezca en estado plástico por demasiado tiempo. Excelente. Recuerden, volvimos a mandar el link, inscríbanse porque estamos a punto de dar inicio al sorteo. Dice Carolina Flores, ¿un concreto puede llegar a su máxima resistencia a los 7 días? Pues no, puede tener, se puede diseñar un concreto que desarrolle la resistencia que queremos a los 7 días, sí. Por ejemplo, si yo quiero un concreto 4000 a 7 días, lo que necesitamos no es apuntar a 4000, sino más bien a una resistencia más alta. Puede ser 5200, puede ser a 6000. Y así obtenemos el resultado que buscamos a 7 días. Eh, como norma general, a los 28 días, pues se ha determinado que el concreto desarrolla su máxima resistencia, por decirlo así. Realmente después de los 28 días también sigue desarrollando algo de resistencia, digamos, llegando incluso hasta un 7% más después de 28 días de la resistencia, un 7% de la resistencia que alcanza los 28 días. Es pero estamos hablando de años, entonces por eso se ha dado ese número que a los 28 días es el parámetro que utilizamos para verificar si un concreto cumple o no cumple con la resistencia. El libro César Guillén comenta, por favor, proporcione la presentación, les agradecería con todo el gusto del mundo. Y si les comento, la presentación está siendo grabada, ¿verdad? Se va a subir a otro canal de YouTube, a nuestras redes, para que lo puedan ver. Y si aún se ocupan la presentación, nos pueden escribir al número de telemercadeo y con gusto se la vamos a pasar, ¿verdad? iPhone de Mirna, gracias por la capacitación brindada. Como sugerían, sería bueno hacer una parte práctica del tema. Totalmente de acuerdo, ingeniera Mirna. Vamos a hacer etapas, ¿verdad? Recordemos que este es fundamento de diseño de mezcla. Luego esto lo vamos a validar y así sucesivamente vamos a ir pasando el plan de capacitaciones que hay, ¿verdad? Bueno, creo que sin más preámbulo iniciamos. La licenciada Katy nos va a comentar cómo va a ser el ejercicio de hoy. Recuerden estar registrados. Si hubieron consultas o dudas que no contestamos, con todo el gusto la pueden hacer al número de telemercado y con gusto los vamos a apoyar. Bueno, Lick, lo dejamos sin más preámbulo. Hay 126 registrados.
Ya tenemos 126 registrados. Entonces, dice Alan J. que sería bueno que compartan la presentación con todo el gusto del mundo. Victoria Santos, excelente la exposición, clara y práctica. De 129 a 126, pienso yo que estamos bien, ¿verdad, Ali? Usted nos comenta. Ahorita Daisy nos está pidiendo el link, se lo estamos volviendo a mandar para que puedan ingresar, porque recuerden, solo los que están registrados van a participar por el sorteo. Recuerden, más adelante les vamos a anunciar la siguiente capacitación que va a ser la continuación de los fundamentos de diseño de mesa. Tenemos ahorita 127. Creo que estamos bien. Bueno, Claudia dice excelente capacitación. Muchas gracias. Olvin, Gracias. muchas gracias por la exposición. Gracias a ustedes. Enrique Colindres deja su número 3267-4578. Uno de nuestros asesores especialistas en campo, ¿verdad? Ocupan asesoría en proyectos, estamos a la disposición. Recordándoles, como decía el niño Heriberto Zelaya, hoy WCS, bueno, hace mucho tiempo ya contamos con laboratorio de concreto y mortero certificados. Si ocupan diseños de mezcla, ocupan que veamos la resistencia de los morteros, con todo el gusto del mundo los podemos apoyar. Roger Rodríguez, excelente capacitación, todo un crack, el ingeniero Oscar Medina, mucho éxito. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Ada, excelente capacitación, gracias, muy amables. Esto lo hacemos por ustedes, equipo. Dejemos de compartir aquí, denle aquí en el rojo, stop. Y ahorita va a compartir, bueno, ahorita vamos a ver el sorteo en vivo y en directo. Tenemos 129. Gracias por su participación. La verdad que es un tema bastante técnico, pero nos llevamos buenas sensaciones porque el tema, a pesar de que es técnico, tenemos bastantes personas conectadas. Eso quiere decir que muchas más personas tenemos la necesidad de actualizar nuestros conocimientos, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Ahorita vamos a filtrar las listas, ¿verdad? Para que ustedes lo vean en vivo, en directo, de quién va a ser el ganador de esta noche, ¿verdad? Para que podamos, pues, premiarlo. Recordándole que los productos de WCS Soluciones los pueden encontrar en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán. Próximamente, la entrada a Copán. Como preámbulo, le estoy dando las premisas. Que a mí se me van las noticias buenas. ¿Estamos listos? Ya. Ya. ¿Ven pantalla, equipo? Solo corrobórenos para que puedan dar validez a este sorteo. ¿Cuándo dicen? Próximamente Tocoa, Tocoa, una ciudad muy bonita, con muy buenos proyectos, crecimiento. Bueno, creo que está lista filtrados, ahí lo podemos ver. Y iniciamos. Una vez tengamos al ganador, pues la licenciada Katy nos va a comentar todo el tema de cómo sería. Les deseamos mucha suerte y éxitos a todos. Y desde ya felicitando a ese ganador del día de hoy. Muchas felicidades, Shannon Nicole Becker Chávez. Shannon tiene que escribir que está todavía, Shannon. Escriba que está presente. Denos una señal que está en el seminario aún. Shannon está presente, así que excelente, Shannon. Muchas felicidades. Usted ha sido la ganadora y aquí podemos validarlo. Usted está y solo estamos terminando de revisar la lista para que se puedan poner en contacto con usted y darle su premio, ¿verdad? Entonces, tenemos toda su información. De Tegucigalpa. Muchas felicidades, Chano. ¿Cómo sería la dinámica? Estudiante de arquitectura. ¿Cómo sería la dinámica con Chano? Listo, vía WhatsApp el día de mañana yo le estaré mandando como un certificado digital, ¿verdad? Es un bono de consumo de 1000 empiras. Yo creo que Oscar lo tenía en la presentación, pero no lo... Mira. Se lo saltó.
Es un bonito digital. Usted puede llegar a la tienda de Tegucigalpa de WCS Soluciones. Tiene hasta el 19 de julio para poder cambiar el certificado de consumo y pues comprar, ¿verdad? Eh, el link de la grabación de la capacitación junto al certificado de participación digital va a ser enviado en un tiempo de máximo 5 días, ¿verdad? A su WhatsApp, por eso les solicita inicio de la capacitación, poder ingresar su nombre completo, bien escrito y su número de teléfono correcto, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, igual pueden escribir al número que les envió el link del, de la capacitación para poder ayudarles en cualquier consulta. Bueno, sin más preámbulos, muchas felicidades a nuestra ganadora, ¿verdad? Para mí ha sido un placer estar el día de hoy y los invito a que sigan nuestros canales, sigan nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok, para que estén actualizados ustedes con las últimas noticias de WCS Soluciones. Y de mi parte, no sé, Ingrid Oscar, si tiene algún comentario ya despidiéndonos. Muchísimas gracias a todos por haber atendido. Sé que se tomaron una horita de su tiempo después del trabajo, después de sus estudios, después de su jornada. Y muchas gracias también por, por los buenos comentarios que nos dan. Vamos a tratar de contestar también todas las preguntas que no pudimos abarcar. Eh, por favor, envíenlas a los números que le están señalando para poder ayudarles con esas dudas. Bueno, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima, si así Dios lo permite. Se cuidan.